En esta mañana, a ver, deseo hacer reflexionar a usted, como lo reflexioné yo, y tenemos que escudriñar, aprender, analizar, estudiar la palabra de Dios. Quiero dejar algo un poquito en claro, por si hay alguien tiene alguna duda. A mí me gusta mucho sacar ejemplos del Antiguo Testamento. Me gusta sacar muchos ejemplos del comportamiento del pueblo en el Antiguo Testamento. De situaciones que ocurrieron y que están relatadas en el Antiguo Testamento, que hablan del comportamiento de Dios con su pueblo, cómo actuó Él con su pueblo, y a la vez cómo el pueblo y algunas personas, algunos líderes, actuaron con Dios, de acuerdo a lo que Dios decía o desobediente a lo que Dios decía. Entonces a mí me gusta sacar muchos ejemplos, y esto no significa que yo soy, ¿cómo le podríamos llamar? Antiguo testamentario. No, no es así. Estamos en el nuevo pacto. Cristo es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y en el Nuevo Testamento hay mucha palabra y enseñanza que debemos conocer, aprender y obviamente practicar. Entonces yo conversaba con Carlos el día de ayer y le comentaba lo siguiente. Revisando las reflexiones que uno hace aquí adelante y el estar compartiendo con ustedes aquí adelante, que es una gran responsabilidad, yo estaba revisando mis archivos de las predicaciones, de los compartir que he estado diciéndole y hablando con ustedes, y siempre me di cuenta de un punto final. Todo lo que yo comparto y lo que yo he podido y el Señor me ha dado para compartir, todo termina en algo. Y de repente Carlos me decía, entonces está diciendo muy repetitivo, me decía. Siempre termino en qué? En que yo y tú debemos vivir y practicar lo que aprendemos. Amén. Toda mi explicación y todo lo que yo he compartido termina en ese punto final. Y ese punto final es muy importante. Porque la palabra de Dios me guía cómo debo vivir y comportarme. Entonces todo lo que yo he estado compartiendo y lo que comparto termino en eso. Animando, reflexionando y diciendo y proclamando de aquí adelante, querido, todo lo que hemos aprendido, practiquémoslo, pues. ¿Sabe por qué? Pues si no, no sirve. No sirve. Usted viene aquí, venimos aquí, todos me incluyo, cantamos lindas canciones, nos vamos, vivimos nuestra vida cotidiana, y lo que hemos aprendido allá, no sé si lo practicamos. Entonces Tommy me está... Bueno, y hoy día también va a ser lo mismo, así que va a ser lo mismo. Y me quiero basar en el Antiguo Testamento para sacar una enseñanza y llevarlo al final al Nuevo Testamento y poder también sacar enseñanza de ahí. Vamos a leer esta escritura hoy día. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos historias del pueblo, situaciones que ellos vivieron, como también la antesala de lo que vendría más adelante y que se cumplió con la aparición del Hijo de Dios encarnado en Jesucristo el Señor. El Verbo se hizo carne. Dios se representó en la tierra por medio de su Hijo. Y en el Antiguo Testamento, aparte de la historia y del relato del pueblo, de cómo era el comportamiento y todos los sucesos que ustedes saben, también era la antesala de lo que iba a venir. Y en ese tiempo se hablaba, mire, los profetas hubieran querido ver lo que nosotros y lo que nosotros vivimos ahora. Cristo el Señor, glorificado, resucitado, Señor de señores, Rey de nuestra vida, gobierno y autoridad en nuestra vida. Hoy estamos en el nuevo pacto. El Cordero entregado como oveja, llevado al matadero, en el cual no abrió su boca. El Cordero que quita el pecado del mundo. La persona de Cristo, representado acá, en la tierra, como Hijo de Dios, como Hijo de hombre.
Y en la persona de Cristo y todo lo que ocurrió, encontramos redención, encontramos justificación para nuestra vida, encontramos el perdón de pecados para nuestra vida, encontramos el acceso directo ante Dios, el Padre. Ya no necesitamos sacrificios, holocaustos, nada, porque ya el sacrificio fue hecho. En Cristo encontramos la palabra, ¿cierto? Que podríamos decir, no tú, sino yo, dice Cristo. Tú no vas a pagar, voy a pagar yo. Tú no vas a ser muerto, no vas a pagar tu pecado, porque el pecado llevaba a la muerte. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Cristo tomó nuestro lugar. Único nombre, Jesucristo el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, la rosa de Sarón, el león de la tribu de Judá, el Mesías, el ungido, la puerta, el alfa, el omega, el principio, el fin, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo, único nombre dado a los hombres bajo el cielo para el perdón. Y ante todo, que todo hombre doblará su rodilla ante Él. Tenemos claro eso. Jesucristo el Señor hoy en nuestra vida. Vamos a analizar un momento entonces a dos personas del Antiguo Testamento y vamos a sacar enseñanza de ellos. Y yo creo que ustedes conocen muy bien y han escuchado mucho de ellos y han leído mucho de ellos. Me refiero a Salomón. Todos conocemos a este rey que Dios puso frente al pueblo para gobernar y que le conocemos, por ejemplo, en la situación de las dos mujeres que le llevaron un bebé y en la cual ambas mujeres decían que era la mamá. Y Salomón, como ustedes conocen, da una solución. Si tú dices que eres tú y tú dices que eres tú la mamá, hermano, partamos al bebé por la mitad. Y de ahí viene el dicho. Una solución salomónica. De ahí viene el dicho. Todos conocemos esa historia. Conocemos a Salomón. Salomón después vino y pasó y se le complicó la vida, se alejó de Dios. Bueno, ese es otro tema de conversación. Como también quiero referirme a la otra persona que también usted conoce, que nosotros conocemos en la Escritura, David. David, que Dios colocó también como rey de Israel. Y lo identificamos con sucesos que también vivió David. Y los más conocidos, ¿cuáles son? David y Goliat. Aquel muchachito que cuidaba el rebaño. Aquel muchachito que se dedicaba a cuidar las ovejitas, las que lo comían. Aquel muchachito que sintió celo del Señor y dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso venga a ofender? ¿De qué está hablando? De Goliat. Querido, usted lee la palabra, ¿no? Entonces dígame que sí, que lo conocen. Pero el tipo grandote así. Gigante, grande. Y tú vienes conmigo con piedras. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Crees que soy un animal? ¿Qué crees que soy? Goliat le dice eso. Y conocemos lo que le responde David. Oye, yo vengo con esto, pero principalmente vengo con otra cosa. Poder. ¿Cómo se te ocurre insultar al pueblo de Dios? Oye, conocemos historia. Conocemos a David por esa historia. También podríamos conocer a David por la situación cuando él entra y trae, cuando ya era rey, entra y quiere traer el arca. Y
David dice, voy a trasladar el arca, y lo traslada ¿en qué? Lo traslada en una carreta tirada por bueyes. Y cuando la carreta va avanzando, cuando van llegando a un sector, dice la Escritura que uno de los bueyes tropieza. Y al tropezar, la carreta obviamente se desestabiliza, ¿ya? Y hay una persona que es Usa, sujeta el arca. Y se murió ahí mismo. Porque Dios no permitía eso. Y se murió ahí mismo. Y también David trajo en una carreta el arca. Y Dios había dicho, no debe ser transportada así. Entonces conocemos a David y algún otro suceso de David que están en el Antiguo Testamento, lo cual usted conoce, espero. Yo mencioné dos. Y además también conocemos que cuando llegó David con el arca, comenzó a danzar. Y daba danzas de alegría porque recuperaron el arca. Y más encima de David sacó la ropa y estaba, como dicen por ahí, como Dios lo echó al mundo. Estaba desnudo, danzando. Y una mujer le reprocha eso. Tu rey, la hija de Saúl, le dice, tu rey, mire el espectáculo que está dando. Bueno, dos sucesos en los cuales podemos identificar a David, esta persona que quiero hablar hoy día, y de Salomón. Vamos a hablar de David, rey de Israel. David, aquel pastor de ovejas que cuidaba el rebaño, aquel que enfrentó a Goliat y le venció. Es proclamado rey de Israel. Comienza su reinado con altos y bajos, con errores y equivocaciones, muy asertivo en algunas decisiones. Y David conquista Jerusalén, que estaba invadida por otro pueblo y otro ejército. David tenía un ejército poderoso y tenía jefes de estos ejércitos de su confianza. La palabra me menciona y habla ahí de los valientes de David. Uno de ellos, dice la Escritura, que con lanza en mano mató más de 300 soldados enemigos. Y así todos sus valientes, un grupo selecto en la cual David confiaba mucho, y eran jefes de sus ejércitos. Y eran muy valientes estos hombres. Si había que ir a la guerra, iban a la guerra y hacían. Y eran buenos luchadores. Como rey cometió algunos errores. Por ejemplo, Dios hizo crecer mucho el ejército de David y conquistó muchos lugares. Y David dice, qué grande ejército el Señor me ha dado. Y David dice, voy a hacer un censo para saber qué es lo que tenemos. Y llama a los oficiales de confianza y le dice, vayan a todos los lugares que hemos conquistado, donde están nuestros ejércitos, hagan un censo. Y uno de los oficiales le dijo, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a hacer un censo? No estuvo de acuerdo. Pero como David era rey, bueno, anda a hacerlo igual. Y partió los jefes. El problema que tuvo David en esa situación de censo es que Dios tampoco le agradó lo que hizo. David mandó a hacer un censo de la cual Dios no estaba agradado. Y eso nosotros lo encontramos en la Escritura. Pero David tiene una reacción. David tiene se acerca ante Dios y tiene una reacción y se da cuenta de lo que había hecho. Nosotros en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 8, después que había cometido este error en la cual Dios no le pareció, dice la Escritura, entonces David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo, le dice David a Dios. He actuado como un necio. Nueva versión internacional estoy leyendo. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Está orando a Dios. David se da cuenta del error. Y que le dice, he cometido pecado contra ti, Dios. Por favor, Dios, perdóname. ¿Qué aprendemos de ahí? A ver,
¿Qué se le ocurre que podríamos aprender nosotros en los tiempos actuales? David se arrepintió. Porque se dio cuenta que pecó delante de Dios. Y pide perdón a Dios. Enseñanza. Lo mismo creo que debemos hacer nosotros. Si hemos cometido pecado delante de Dios, llegar ante Dios, arrepentirnos y decir: Señor Dios, te ruego que me perdones. Que perdones mi carácter. Que me perdones cómo trato al hermano. Tal vez en forma áspera, en forma dura. Debemos tener la misma actitud de David. Él se dio cuenta. Tal vez el problema que tenemos hoy en día es que no nos damos cuenta y creemos que estamos haciendo bien las cosas. Y Pablo lo menciona y Carlos no va a decir que me adivinó, no le diga. Carlos tocó eso. Pablo dice: lo que no quiero hacer lo hago. Y lo que tengo que hacer, la actitud que debo tener, lo que debo hacer, no lo hago. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Pero David se dio cuenta. ¿Y sabe por qué David se dio cuenta? Porque era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y pasaba el tiempo con Dios. Es cosa de leer los salmos de David. Él expresaba lo que había en su corazón ante Dios. Él alababa a Dios. ¿Sabe qué? David no necesitaba una proyección de canciones. David no necesitaba esto. Porque de él salía adoración a Dios. Porque conocía a Dios y sabía que Dios, ¿quién era Dios? No necesitaba que le proyectara una alabanza para cantarla. Él sabía. De su corazón fluía alabanzas a Dios. Otra enseñanza, querido. Porque cuando nos sacan la canción de ahí, tú no sabes qué decir. Yo no sé qué decir a veces. No hay adoración nueva. No hay cántico de nuevo. Entonces aprendamos, hermanos, de David. Aprendamos de él. Él alababa a Dios de lo que él tenía en su interior. Pero también agradeció a Dios por el respaldo que Dios le daba en todas sus guerras y conquistas. Y la promesa para él: tu descendencia va a ser bendecida por mí, le dijo Dios. No en esa palabra, no así. Dice, David agradeció a Dios por el respaldo en sus guerras y sus conquistas. Y la promesa para él y su descendencia. Un hombre agradecido, con temor, con claridad de que hay un Dios grande y poderoso que ve todas las situaciones de la vida. Y Dios le decía: anda y pelea, porque yo tengo que llegar a ese pueblo. O sea, había una conexión con Dios. Y David era un hombre agradecido. Dios le bendijo mucho. Con las guerras, con ejército, con todo. Puso hombres de confianza a su lado. Luchadores valientes a su lado. ¿Y saben lo que hace David? Llega delante de Dios y vemos la actitud de David. En Primera de Crónicas 17:17 comienzo a leer, dice: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? Fíjate lo que dice. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? En otras palabras, ¿quién soy yo para que me hayas bendecido tanto, Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi familia? Como si esto fuera poco, Señor, continúa diciendo, y Dios, has hecho promesas a este siervo tuyo cuanto al futuro de su dinastía, es decir, su descendencia. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. David reconoce eso. Señor, tú me has tratado como si fuera tan importante. ¿Se dan cuenta la humildad de David? Y de la humillación de David ante Dios. Porque él puede haber dicho, conquista de una tierra, etapa superada. No.
David llegaba delante de Dios y se humillaba y decía, Señor, ¿quién soy yo para que me bendigas tanto? Sigo leyendo. ¿Qué más podría yo decir? El honor que me has dado. Si tú conoces a tu siervo, Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y la has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. David tenía claro el asunto, hermano. Dios le bendijo. David se equivocó, se arrepintió. Dios bendijo a David en sobremanera y le dice, ¿quién soy yo, Señor? Pero David tenía claro el tema y dice, no hay Dios como tú. ¿Qué aprendemos hoy día nosotros? Yo le voy a poner otros dioses. ¿Podemos decir, no hay Dios como tú? Ah, espérate, es que yo no me pierdo la teleserie. Ahí hay un Dios. Es que la teleserie es tan buena, hermano. Ahí hay un Dios. Es que yo, no me puedo perder esto. Ahí hay un Dios. ¿Podemos decir, no hay otro Dios? Aprendemos de David, ¿no? Pero hay un acontecimiento que me llama la atención. David quiso construir un templo para dejar el arca. Dice la Escritura, para que en él reposara el arca del pacto. David preparó el diseño, juntó los materiales, dio instrucciones a los sacerdotes, a los levitas, para el servicio del templo. Pesó el oro, quiso saber cuánto oro y cuánta plata disponía. Cuánta plata y oro disponía para los tazones, para los candelabros. Para las copas de oro. Diseñó los cuartos, diseñó las piezas, diseñó el depósito de las ofrendas. Tenía todo listo. Como diría alguien que me recordé, estamos dados. Estamos listos. Tengo todo. Tenía los planos de arquitectura, tenía todo para construir el templo. Porque David quería construir un templo a Dios para reposar el arca que venía en la carreta, que se cayó y todo el tema. Pero Dios, por medio del profeta Natán, le manda a decir a David, dice Dios, ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor, no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que te liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, diga a mi siervo David, así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, le recordó a David, en vez de estar cuidando ovejitas allá, te puse para que gobernaras a Israel. Dios lo sacó de ahí. Tal vez un trabajo diario y cotidiano cuidar ovejas. Dios lo sacó de ahí, cuidando ovejitas, nadie se preocupaba de él. Andrajoso a lo mejor por la tierra. Dios lo sacó de ahí y lo puso gobernante de Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como lo más grande de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. La tierra la conquista. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos, como lo ha hecho desde el principio. Desde los días en que te nombré jueces sobre mi pueblo Israel, yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, edificaré una casa. Y cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes. Y aquí está la promesa.
David le dice, yo te saqué del rebaño, te puse como rey, te ayudé, te respaldé, te di ejército, conquistaste, hiciste todo. Y más aún voy a bendecir a tu descendencia. Y a uno de tus hijos afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Y yo afirmaré su trono para siempre. ¿De quién está hablando? Salomón era uno de los hijos de David. David tenía todo preparado, tenía los planos, tenía toda la plata, por decirlo así, para construir el templo. Y Dios le dice, tú no me vas a construir el templo. Al contrario, uno de tus hijos va a ser. Aprendamos de eso. Querido, nosotros planificamos y tenemos todo listo. Si tú quieres tomar una decisión, la tienes tomada y todo listo y parece bien. Yo tomé mi decisión. David tomó la decisión de hacer el templo y tenía todo listo. Tal vez tú también a veces tienes todo listo. Yo tengo todo listo. Y Dios dice, no. No. No es así como tú lo tienes planeado. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi reacción ante eso? David lo entendió. Dijo, bueno, me quedé con toda la plata. Tengo a todo. ¿Y sabe lo que dijo David más encima de su hijo? Salomón. Dijo, tengo todos los planos listos. Pero Salomón es muy inexperto. Es un cabrito joven. Porque el hacer la casa del Señor es importante. Es como decir a veces, hermano, ¿tú tienes un lápiz? Sí, yo tengo un lápiz. Pero este sí que es lápiz. Este es lápiz. Es para darle importancia. Este es lápiz. Este sí que es lápiz. David dijo, es la casa del Señor. Es la casa del Señor, pues. Pero David lo entendió. Y dijo, ok, nada que hacer. Entregado total. David entendió eso. No se complicó. Al contrario, le dio gracias a Dios. Ah, Señor, gracias. ¿Les suena conocido eso? Y cuando tenemos todo listo, tenemos todo preparado, tenemos la decisión lista, con mi esposa estamos de acuerdo, sí, con tu esposa o con tu esposo. Tenemos todo listo, tenemos todos los planos, tenemos la plata, tenemos todo. Pero resulta que Dios dice, no así, como tú crees. Y David lo aprendió. Y David lo aceptó. Entonces, David también lo relata. ¿Y sabe cómo lo hizo? No lo hizo en privado. Llamó al pueblo. Y David se paró delante del pueblo. Y le dice, hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor, nuestro Dios, y sirviera como estrado de sus pies. Yo tenía todo listo para construirlo. Cuando Dios me dijo, tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor de Israel me cogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá, la tribu, etc. Y Él dice acá, y le dice al pueblo, muchachos, y se tenía todo organizado. Tenían los levitas, los sacerdotes que iban a servir en el templo. Y les dice, muchachos, yo no voy a hacer. Porque Dios dice que no. ¿Habrá murmurado David? ¿Habrá dado un mensaje de pesimismo al pueblo? No, ve, yo tenía todo listo y Dios me dice, no, ve, ese es el Dios que tenemos, pues no sé. No dijo eso. Él reafirmó que tenía un Dios grande y poderoso ante el pueblo y reconoció ante el pueblo que Dios era el final, el que mandaba y el que tenía la última palabra. Y Dios ahí reconoció eso. Saquemos enseñanza de eso, hermanos. Hablemos ahora de su hijo, Salomón. Todos sabemos que cuando este rey fue coronado y habló a todos los israelitas, también ofrecía sacrificios. La Escritura habla de que mientras ofrecía holocausto, se le apareció el Señor
y le dijo, usted sabe lo que pidió Salomón, pídeme lo que quieras. La promesa ya estaba, porque la promesa se la entregó a David, y le dijo, de tu descendencia voy a firmar su reino a uno de los tuyos, a Salomón, su hijo. Y Salomón fue a hacer holocaustos, comenzó a hacer sacrificios al aparecer el Señor, y le dije, pídeme lo que quieras. Allí en presencia del Señor, segunda de Crónicas 1, 6 al 12, así en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a David mi padre, y me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una vida muy larga, te lo otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Salomón lo único pidió sabiduría para gobernar el pueblo, hermano. No pidió riqueza, no pidió nada. Y Dios aún así lo bendijo de sobremanera. Salomón sabía pedir. Aprendamos de ello. En nuestras oraciones sabemos pedir. Salomón pidió sabiduría para dirigir. Queridos hermanos, nuestras primeras oraciones y mi oración cotidiana, como escuchamos acá, Señor, por favor, enséñame a vivir con sabiduría, enséñame a este hijo, que no sé por qué te fijaste en mí, enséñame a vivir con sabiduría, Señor, por favor, para cumplir tus mandatos, tus preceptos, para ser un hijo de Dios hecho y derecho. Esas son nuestras oraciones. Por favor, Señor, líbrame de lo que me aleja de ti. Señor, mi Dios, líbrame de la teleserie. Señor, líbrame de la zapatilla con marca. Señor, líbrame de la ropa con marca. Señor, líbrame de esto. Esas son nuestras oraciones. Lo demás viene añadido. Ante esto, todos sabemos que Salomón fue muy bendecido por Dios, ya que continuó sirviendo a Dios como lo hacía su padre David. Salomón vio a su papá. El ejemplo de su papá. Cómo David servía a Dios. Salomón veía a su papá. Cómo vivía. Cómo se humillaba delante de Dios. Cómo oraba ante Dios. Cómo se arrepentía delante de Dios por un pecado. Salomón tal vez sabía eso porque era su padre. Obvio. Papás. Ejemplo para nuestros hijos. Papá, ¿tu hijo ve que tú oras? Papá, aprendamos de David, padre de Salomón. Salomón le dice a Dios, quiero servirte como te servía mi padre. Si hubiera tenido un padre complicado, como sabemos que aparecen ahí, que reyes que se levantaron y que no estaban ni ahí con Dios y que hacían lo que querían, pero Salomón vio el ejemplo de su padre y le dice, quiero gobernar como mi padre. Ejemplo, modelo de papá. Papá, hoy en día, ejemplo de nuestros hijos. Aprendamos. ¿Ve que podemos aprender de experiencias del Antiguo Testamento también? Ya luego voy a hablar del Nuevo, no se preocupe. Ahora, dedicó el templo de su padre, hizo el templo. Lo que no pudo hacer David por orden de Dios, lo hizo Salomón, construyó el templo.
Salomón al final se desvió, porque se comenzó a meter en cosas que no debía y eran abominables. Dios le había dicho que no. Salomón comenzó a relacionarse con mujeres extranjeras y Dios había dicho que no lo hicieran. Y él se comenzó y fue y al final tuvo un final complicado, Salomón. Pero eso es tema de otra predicación tal vez. Quiero enfocarme que cuando era rey obediente y respaldado por Dios, y hay un acontecimiento que quiero analizar ahora. Una reina se enteró de la fama de Salomón. Se enteró del rey Salomón. Llegaban a sus oídos cosas de este rey. Sintió curiosidad por estas noticias que recibía. No está escrito, la escritura no lo dice. Pero a lo mejor ella dijo, oye, este rey que está allá, hemos sabido noticias que es esto, tiene mucha sabiduría, tiene mucha sapiencia, no sé, es rico, tiene riqueza, ha conquistado. A la reina llegaron esos rumores y dijo, voy a ir. Lo voy a ir a visitar. Voy a ir a hacerle preguntas difíciles. A ver, ¿qué tal en el asunto? Como diría a lo mejor vamos a ir a ver si es puro cuento esta cosa. O es realidad. O son historias que alguien inventa por ahí. La reina dijo, voy a ir a verlo. Voy a ir. Y llegó. Segunda de Crónicas 9, 1 al 12 dice, la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón. Así que fue a verlo a Jerusalén para ponerlo a prueba, con preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes, oro en abundancia, piedras preciosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la reina de Saba llegó ante Salomón y dice la escritura que le hizo muchas preguntas. No hubo ningún asunto, dice. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver. La reina de Saba, dice la escritura, quedó atónita a ver la sabiduría de Salomón, el palacio que él había construido, el manejo de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio, la ropa de sus criados, los coperos, los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero miren lo que dice acá. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que había oído decir de ti. Dichosos tus súbditos, dichosos tus servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. ¿Se da cuenta lo que dice? Tus súbditos bebiendo de tu sabiduría. Hermano, ¿hay algún hermano que desee conversar contigo siempre? ¿Tú ves? ¿Fluye sabiduría en ti? ¿Fluye conocimiento que me quiero apegar a ti, hermano? Enséñame, por favor. ¿Alguien hace eso contigo? ¿Conmigo? A veces no me quieren ni ver. Esposa, ¿quieres tú recibir sabiduría de tu esposo? Hay esposos que son enojones y carácter. ¿Quién me voy a acercar a él? Yo le doy duro a los esposos, queridos, perdónenme, papá. Son sacerdotes en el hogar, responsables de sus hijos, responsables de su esposa, emocionalmente, espiritualmente. Si yo veo una esposa que anda media, como dirían por ahí, ¿cómo a ver? A media tinta. ¿Ah? ¿A media tinta ahí? Yo no le voy a preguntar a la esposa qué le pasa. Te voy a preguntar a ti, hermano, como sacerdote de tu casa.
reina de Saba dice, wow, tus servidores beben de tu sabiduría. Me gusta esta. Beben de tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti, le dice, y te ha puesto en su trono para que lo reprendas. Bueno, luego la reina de Saba le dio más regalos, o sea, le dio oro, de todo. Querido, ¿qué pasa si viene una reina de Saba a tu hogar y se sienta en tu living? ¿Qué pasa si viene una reina de Saba a mi casa? ¿Qué pasa si la reina de Saba ve tu vida personal? ¿Qué diría? No me han contado ni la mitad. Si la reina de Saba llegara a mi hogar, llegara a mi vida, joven, si la reina de Saba llegara a tu vida y te viera tu vida, ¿diría lo mismo que dijo de Salomón, de tu vida, de mi vida? ¿Qué pasa si me visitara una reina de Saba? ¿Qué diría? Pues lo que me han contado de ti, lo que escuché por ahí, que Irán Vázquez tenía buena voz, es cierto, tiene buena voz. Lo que me contaron de ahí, que tú llegabas al servicio a las 10:30 y no a las 11, es cierto. Lo que me contaron de que tu esposa no trates a tu esposa en forma áspera, es verdad. O podría decir lo contrario. A mí me dijeron que tú tratabas a tu esposa en forma cariñosa. No te la creo ni te la compro. ¿Qué pasa si una reina de Saba llega a nuestros hogares? Papás, mamás, viudas, solteros, solteras, jóvenes, jovencitas, hermanas queridas de la tercera edad. ¿Qué pasa si una reina de Saba llega a tu casa? ¿Qué diría? Ahora pongámosle más. ¿Qué dice Dios de mí? Bueno, el rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella se le antojó. Oye, un cheque en blanco. La reina le pidió y la pidió al Salomón y Salomón se lo dio. La reina quedó estupefacta, como diría por ahí, de lo que vio. La reina quedó estupefacta, atónita de cómo Salomón vivía en su palacio, cómo trataba a sus sirvientes, cómo trataba a sus empleados, cómo organizaba los holocaustos, cómo tomaba decisiones sabias. La reina de Saba quedó atónita, estupefacta. Salomón, un ejemplo consecuente de lo que creía y lo que debía vivir, actuar y hablar. Pues bien, ahora digo en esta mañana a los matrimonios, a los papás, a las esposas, a los hijos, a los hijas, a los nietos, a las nietas, a las viudas, a los solteros, solteras, al cuerpo de Cristo, a esta parte del cuerpo que es la iglesia. Si llegara, ejemplifiquemos, una reina de Saba a tu hogar, un vecino, una vecina, si llegara a tu casa, ¿qué es lo que vería? Hijos de Dios consagrados, amantes de Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué vería? ¿Qué vería en nosotros? Si alguien llega aquí, si un compañero trabaja, llega aquí, ¿qué diría de este cuerpo de Cristo? ¿Qué diría de mí? ¿Qué diría de ti? No podía creer nada hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, pero en realidad no me habían contado ni la mitad. No somos reyes nosotros, somos hijos de Dios, que luchamos y perseveramos. Hermano, luchemos y perseveremos en lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido. Seamos hijos consecuentes, seamos hijos e hijas consecuentes con lo que hemos
se nos ha enseñado, que se nos ha discipulado, que nos ha corregido, que se nos ha exhortado. Seamos hijos obedientes y consecuentes con nuestra forma de vivir, para que cuando alguien me vea, pueda decir lo mismo que la reina de Saba. No me habían contado ni la mitad de cómo tú eras como hija, como hijo, como nieto, como esposo, como papá, como mamá. La reina de Saba quedó atónita. Podría decir, y voy a colocar ejemplo, usted ponga su ejemplo. Podría decir la reina de Saba: alabado sea el Señor por este pueblo, por su paciencia, por su amor a los demás. Alabado sea el Señor por tu vida de oración. Alabado sea el Señor como tratas a tu esposa, a tu esposo. Alabado sea el Señor como los hijos honran a sus padres. Alabado sea el Señor porque hay padres preocupados de sus hijos y le enseñan en el conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor por tus ofrendas, por tus diezmos. Alabado sea el Señor por tu perseverancia. Alabado sea el Señor por tu conocimiento de la Escritura. Alabado sea el Señor porque vives lo que lees. Alabado sea el Señor por tu amor a Dios, por tu obediencia, por tu coherencia de vida, por tu testimonio ante el mundo, por tu vocabulario, por la forma que tratas a tus amigos, por la forma que hablas, por la forma que tratas a los demás, porque no los consideras superiores a ti. Perdón, porque no los consideras, porque tú no te consideras superiores a los demás. Alabado sea el Señor por eso. ¿Podría decir alguien eso de nosotros, hermano? A nivel personal, a nivel del cuerpo de Cristo, a nivel matrimonial, a nivel de relaciones con los hijos, a nivel de relaciones con las esposas, con los esposos. ¿Podría alguien decir eso? Alabado sea el Señor, porque Juanito Pérez es delicado con su esposa y la ama y la enseña y le cubre sus emociones y ora por ella y la bendice. Alabado sea el Señor porque la esposa de Juanito es la ayuda idónea que Juanito necesitaba, porque lo aconsejo, ora por su esposo, se somete a ella. La reina de Saba podría decir: alabado sea el Señor por todas estas cosas en mi vida y en el cuerpo como iglesia, como comunidad cristiana que somos. Una palabra para reflexionar, queridos. No vaya a llegar una reina de Saba a tu hogar, se siente en tu living ahí. Para terminar, todo esto se refiere, hermanos, aquí a que seamos hombres y mujeres practicantes de la palabra en nuestra vida, que hagamos, que seamos hijos obedientes. Entonces va a salir allá más seguramente. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Bueno, y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Por eso no es propio del pueblo, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda la bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor.
No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar a los que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposa, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Cuando hagamos esto, lo que hemos leído, no te preocupes si llegan los reinas de Saba a tu casa. Con esto estamos dados. Amén. Pero querido, esto, lo que leí, hay que practicarlo. Hay que hacerlo vida en nuestro cotidiano vivir. Queridos, que el Señor les bendiga y nos ayude a que si llega una reina de Saba, le diga lo que le dijo Salomón. Alabado sea el Señor por la vida de nuestro pastor René. Alabado sea el Señor por la vida de... ¿Dónde está? Se me perdió. Cualquiera de ustedes, póngale nombre. Alabado sea el Señor por la vida de Carito. Alabado sea el Señor por la vida de Roxana, de Gan, de Elías, de Raúl, del hijo de Raúl. ¿Ya? Muchas gracias por escucharme. Gracias. Amén.